Maduro está entre la espada y la pared, pero esta es la pregunta que muchos se hacen. ¿Esta vez lograrán destronar a Maduro del poder? Acuérdense que desde hace muchísimos años han ocurrido muchos acontecimientos donde en varias elecciones de Venezuela los contrincantes de Nicolás Maduro han salido ganadores, pero Maduro se ha negado a entregar el poder, incluso cuando muchos países han reconocido a esos contrincantes políticos como ganadores. Hasta los Estados Unidos lo han reconocido, pero aún así Maduro no ha cedido el poder, siempre saliéndose con la suya. Entonces surge la pregunta del millón: ¿logrará Estados Unidos detener a Maduro o seguirá Maduro burlándose del mundo? Para entender esto hay que contar cómo llegó al poder y todas las trampas que ha hecho para mantenerse desde la muerte de Hugo Chávez en el año 2013. Hugo Chávez falleció el 5 de marzo y antes de morir dejó como sucesor a Nicolás Maduro, designándolo vicepresidente y pidiendo a su pueblo que votaran por él. Si algo le pasaba de esa manera, Maduro quedó como presidente interino y un mes después se realizaron elecciones presidenciales donde su principal rival fue Enrique Capriles. Los resultados oficiales dieron a Maduro la victoria con un ajustado 50.6% contra un 49.1% de Capriles, pero la oposición denunció fraude y pidió una auditoría que nunca cambió el resultado. Así fue como Maduro se juramentó como presidente. Desde ese momento comenzó una era de trampas, manipulaciones y control absoluto de las instituciones como el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia. En el año 2018 Maduro volvió a presentarse a elecciones y nuevamente la oposición denunció graves irregularidades porque muchos líderes opositores fueron encarcelados, exiliados o inhabilitados para participar en los comicios. En esas elecciones, varios candidatos importantes quedaron fuera de la contienda y el proceso no fue reconocido por buena parte de la comunidad internacional. Tras ese fraude en 2019, el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, se proclamó presidente interino y fue reconocido por Estados Unidos y decenas de países en el mundo. Guaidó llegó a ser recibido en la Casa Blanca por Donald Trump y fue apoyado por naciones de Europa y América Latina. Pero Maduro, con el apoyo de los militares, el respaldo de Rusia, China y Cuba y el control institucional, se mantuvo en el poder, desafiando la presión internacional. El pueblo venezolano salió a las calles en gigantescas protestas que fueron reprimidas con violencia, dejando muertos y miles de presos políticos. Los años siguientes estuvieron marcados por hambre, escasez de medicinas, migración masiva, represión y sanciones internacionales que no lograron quebrar al régimen. En 2024 se celebraron nuevas elecciones donde la oposición unida llevó como candidato a Edmundo González, apoyado por María Corina Machado. La participación masiva de la gente mostraba un rechazo abierto a Maduro. Los resultados de las actas daban como ganador a Edmundo González. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral anunció que el ganador era Maduro, por un margen imposible de creer. De inmediato, Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y varios países de Latinoamérica reconocieron a Edmundo González como presidente electo legítimo, mientras denunciaban el fraude más descarado de la historia política reciente. Pero aún con el repudio internacional, Maduro se volvió a juramentar y continuó en el poder como si nada. La pregunta es ¿por qué ningún país ha podido sacarlo? La respuesta está en que Maduro controla las Fuerzas Armadas, la policía, los tribunales y las instituciones, además de tener aliados internacionales como Rusia, China, Turquía e Irán, que lo sostienen económicamente a cambio de petróleo y recursos naturales. En todo este tiempo, sus principales rivales políticos han sido Enrique Capriles en 2013, Juan Guaidó en 2019 y Edmundo González junto a María Corina Machado en 2024, todos ellos respaldados por la comunidad internacional, pero todos vencidos por las trampas del régimen de Maduro. Además, en varias elecciones legislativas, la oposición ha ganado mayorías que después fueron desconocidas por tribunales controlados por el chavismo, demostrando que para Maduro ningún resultado electoral tiene valor si no le favorece. Mientras tanto, millones de venezolanos han abandonado el país buscando refugio en Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Estados Unidos, convirtiéndose en una de las mayores migraciones de la historia moderna. La crisis humanitaria ha sido tan grave que incluso organismos internacionales han acusado al régimen de crímenes de lesa humanidad y persecuciones sistemáticas. Aún así, Maduro se mantiene en la silla presidencial, burlándose del sufrimiento de su pueblo. Por eso surge de nuevo la pregunta: ¿logrará Estados Unidos detener a Maduro o seguirá él aferrado al poder como lo ha hecho durante más de una década, destruyendo una nación que fue de las más ricas de América Latina y que hoy sufre una de las peores crisis económicas, políticas y sociales del mundo moderno? El tiempo dirá si el régimen finalmente caerá o si Maduro continuará saliéndose con la suya.
Maduro está entre la espada y la pared, pero esta es la pregunta que muchos se hacen. ¿Esta vez lograrán destronar a Maduro del poder? Acuérdense que desde hace muchísimos años han ocurrido muchos acontecimientos, donde en varias elecciones de Venezuela, los contrincantes de Nicolás Maduro han salido ganadores, pero Maduro se ha negado a entregar el poder, incluso cuando muchos países han reconocido a esos contrincantes políticos como ganadores. Hasta los Estados Unidos lo han reconocido, pero aún así, Maduro no ha cedido el poder, siempre saliéndose con la suya. Entonces surge la pregunta del millón: ¿logrará Estados Unidos detener a Maduro o seguirá Maduro burlándose del mundo? Para entender esto, hay que contar cómo llegó al poder y todas las trampas que ha hecho para mantenerse desde la muerte de Hugo Chávez en el año 2013. Hugo Chávez falleció el 5 de marzo y antes de morir dejó como sucesor a Nicolás Maduro, designándolo vicepresidente y pidiendo a su pueblo que votaran por él. Si algo le pasaba de esa manera, Maduro quedó como presidente interino y un mes después se realizaron elecciones presidenciales donde su principal rival fue Enrique Capriles. Los resultados oficiales dieron a Maduro la victoria con un ajustado 50.6% contra un 49.1% de Capriles, pero la oposición denunció fraude y pidió una auditoría que nunca cambió el resultado. Así fue como Maduro se juramentó como presidente. Desde ese momento comenzó una era de trampas, manipulaciones y control absoluto de las instituciones como el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia. En el año 2018 Maduro volvió a presentarse a elecciones y nuevamente la oposición denunció graves irregularidades porque muchos líderes opositores fueron encarcelados, exiliados o inhabilitados para participar en los comicios. En esas elecciones, varios candidatos importantes quedaron fuera de la contienda y el proceso no fue reconocido por buena parte de la comunidad internacional. Tras ese fraude en 2019, el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, se proclamó presidente interino y fue reconocido por Estados Unidos y decenas de países en el mundo. Guaidó llegó a ser recibido en la Casa Blanca por Donald Trump y fue apoyado por naciones de Europa y América Latina. Pero Maduro, con el apoyo de los militares, el respaldo de Rusia, China y Cuba y el control institucional, se mantuvo en el poder, desafiando la presión internacional. El pueblo venezolano salió a las calles en gigantescas protestas que fueron reprimidas con violencia, dejando muertos y miles de presos políticos. Los años siguientes estuvieron marcados por hambre, escasez de medicinas, migración masiva, represión y sanciones internacionales que no lograron quebrar al régimen. En 2024 se celebraron nuevas elecciones donde la oposición unida llevó como candidato a Edmundo González, apoyado por María Corina Machado. La participación masiva de la gente mostraba un rechazo abierto a Maduro. Los resultados de las actas daban como ganador a Edmundo González. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral anunció que el ganador era Maduro, por un margen imposible de creer. De inmediato, Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y varios países de Latinoamérica reconocieron a Edmundo González como presidente electo legítimo, mientras denunciaban el fraude más descarado de la historia política reciente. Pero aún con el repudio internacional, Maduro se volvió a juramentar y continuó en el poder como si nada. La pregunta es ¿por qué ningún país ha podido sacarlo? La respuesta está en que Maduro controla las Fuerzas Armadas, la policía, los tribunales y las instituciones, además de tener aliados internacionales como Rusia, China, Turquía e Irán, que lo sostienen económicamente a cambio de petróleo y recursos naturales. En todo este tiempo, sus principales rivales políticos han sido Enrique Capriles en 2013, Juan Guaidó en 2019 y Edmundo González junto a María Corina Machado en 2024, todos ellos respaldados por la comunidad internacional, pero todos vencidos por las trampas del régimen de Maduro. Además, en varias elecciones legislativas, la oposición ha ganado mayorías que después fueron desconocidas por tribunales controlados por el chavismo, demostrando que para Maduro ningún resultado electoral tiene valor si no le favorece. Mientras críticas y sociales del mundo moderno, el tiempo dirá si el régimen finalmente caerá o si Maduro continuará saliéndose con la suya.